Aleluya. Bienvenidos, este es nuestro primer video. Bienvenidos a la vid verdadera. Así se llama nuestro canal. Y quiero leerles un texto que está en San Juan 15. Dice: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y estamos aquí con nuestro hermano José. Bienvenidos a la vid verdadera, hermano José. Amén. Gracias a Dios estamos aquí. Amén. Hablando un poco de la palabra de Dios, de las cosas hermosas que ha hecho con nosotros. Quiero leer este versículo que está en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. Okay. Amén. Este canal, una introducción poquito, lo hicimos porque basado a ese texto que nada podemos hacer apartados de él. Yo lo que quiero subrayar en este canal es lo poderoso que es Jesús y cómo Él obra en las vidas de las personas, que solo Él puede hacer. Y aquí está nuestro hermano José, que tiene un testimonio grande, que el Señor ha hecho cosas grandes en su vida. Y quería a ver si nos contabas un poquito de tu testimonio, empezando desde tu juventud. Si tú creciste en una familia cristiana que creía, o cómo fue tu juventud, cómo llegaste a los caminos del Señor. Bueno, yo les voy a contar mi testimonio, como desde el principio lo que Dios ya tenía planeado para mí. Dice que Él ya nos había conocido, Él ya nos había santificado antes de que nosotros naciésemos. Él ya tenía todo preparado para nosotros, para cada uno de nosotros. Y yo, mi testimonio que les voy a contar, yo lo voy a decir con mucho, de todo corazón, para si hay una persona escuchándonos que si está fuera de los caminos de Dios, que crea que hay un Dios grande, porque todo lo que está, todo lo que nuestros ojos pueden ver, no fue creado nada más por sí solo. Amen. El único que lo pudo haber hecho fue el Dios que nos dio la vida. Así pues yo les quiero decir que recapacitemos, que piensemos a dónde vamos a ir si el día de mañana ya no despertamos en este mundo. Que recapacitemos y pensemos en qué camino andamos, en qué camino estamos caminando. Yo desde cuando estaba joven, tal vez tendría yo unos 13, 14 años, yo me di un golpe en la cabeza, me di un golpe muy fuerte y hasta ahorita puedo tocarme la cabeza y tengo craqueado mi cráneo. Eso fue un golpe muy fuerte.
Y no le dimos mucha atención a eso, no nos preocupamos mucho. Pero ya con el tiempo empezaron a venir dolores de cabeza. Y así fue, entre más iba creciendo yo, más entre los años iban pasando, eran más fuertes los dolores de cabeza. Como más o menos como a qué edad era eso. Eso pasó como a los 14 años. Oh, ok. Sí, yo tenía como 14 años cuando pasó eso de que me dio un golpe. Y de ahí vinieron los dolores de cabeza fuertes. Y así fue. Yo la verdad, yo de Dios, yo no sabía nada. Nosotros crecimos en las cosas que te hace creer la Iglesia Católica. Nosotros no sabíamos, yo no sabía nada de Dios. Yo solo antes de dormir todas las noches yo le pedía perdón, que me perdonara por todos los pecados. Y yo pensaba que eso estaba haciendo yo bien, que eso era suficiente. Yeah. Así fue pasando el tiempo y ya eran más intensos los dolores de cabeza. Y ya después, un día estaba trabajando, yo hacía roscas de pipas y yo diario andaba con mis pastillas. A mí no se me podían olvidar mis pastillas porque cuando se me olvidaban era un miedo horrible que yo sentía. Y esa vez estaba trabajando yo y yo sentí ya que me iba a doler la cabeza. Me chequeé los pantalones y no traía mis pastillas. Solo le dije al supervisor, hey, me tengo que ir. Yo no sé si me dijo que estaba bien o no. Yo solo agarré mi carro y me vine. En el camino, ya cuando venía, ya estaba tal vez como a 2 minutos de la casa. Ya mi vista ya se estaba yendo, yo ya venía temblando en el camino. Y ya cuando llegué a mi casa, al parquear el carro, apenas alcancé a abrir la puerta cuando caí. Ahí caí en el piso, me acuerdo. Ahí caí, ahí empezaba temblando yo. Yo ya no sabía nada de mí más que el dolor. Era un dolor fuerte, que yo cuando estaba pasando por ese dolor, yo lo único que quería es mejor morirme. Y así pasó. Un día mi esposa me acompañó al doctor y cuando fui al doctor, la doctora me dijo que había pasado y le expliqué todo cómo estuvo y me dijo ella, te tengo que mandar a que te metan al tubo a chequearte, dice, porque tú ya sabes lo que tienes, dice, tú ya te das la idea de lo que tienes, me dijo la doctora. Le dije, sí, yo ya sé, le digo, yo ya sabía, le digo, desde hace mucho lo que tenía. Y me dijo, te tengo que mandar de emergencia. Y le dije a la doctora, no. Dije, a mí, usted no me va a decir cuántos días me quedan de vida. Usted no me va a decir nada. Yo solo el día que caiga o el día que vaya a morir, yo quiero morir sin saber cuántos días me quedan. O que muera yo donde ande caminando, pero no quiero saber el día. Así pasó, me vine a la casa, nunca me chequeé. Y nosotros, yo y mi esposa, todas las mañanas nos íbamos a correr al parque. Pero esa mañana yo no fui, yo me quedé en la casa. Ella fue, llevó a los niños, llevaba uno a una escuela y después se iba y dejaba al otro. Y de ahí nos íbamos al parque a correr. Y diario teniendo los teléfonos en silencio. Y yo esa vez yo me levanté bien malo. Yo ya supe que ya uno siente cuando la muerte ya está cerca, uno siente. Y esa vez yo sentí y le estuve llamando a mi esposa, le llamé como 20 veces y no me contestó. Y yo no quería que viniera y me llevara al doctor, no, yo ya sabía que ya no había tiempo para yo
levantarme y que me llevaran a un doctor. Yo sabía, ya no tenía tiempo uno siente. Y lo que hice fue que puse mi teléfono en la mesa, en el buró que teníamos. Y me acuerdo que yo decía, me va a encontrar aquí muerto. Aquí me va a encontrar muerto. Yo no quería que me encontrara solo muerto. Yo quería que llegara ella para despedirme de ella y poderle decir a mis hijos que los quería. Yo quería despedirme de ella. Pero pues nunca me contestó. Y ya lo que uno siente, yo sentía como que mis ojos, un cansancio, yo sentía... Entonces no tenías miedo, como miedo a que te ibas a morir. O sea, lo único que te estaba afectando era que no te ibas a poder despedir de tu familia. El único miedo que yo tenía allí en ese momento era que iba a dejar a mis hijos, que ya no iba a volver a ver a mis hijos, que pues ya no iba a ver a mi familia. Ese era el único miedo. Pero miedo a morirme, de que a dónde iba yo, o no, eso no me preocupaba. No me daba miedo eso. Y yo sentí ya cuando se me iban cerrando los ojos, como si un cansancio fuerte llegara a mí, de que yo hubiera querido y cerrar los ojos. No, a mí yo sentí que se me iban cerrando como en un sueño profundo y se me fueron cerrando. Y antes de cerrarlos, yo le pedí perdón a Dios. Yo le dije, perdóname Dios por mis pecados, porque a mí eso me enseñaron. A mí me enseñaron que si yo estaba en un problema, en una situación de muerte, me enseñaron de que yo pidiera perdón y que eso era suficiente. Yo diario, antes de dormirme, pedía perdón. Y se me cerraron los ojos, y al instante que se me cerraron los ojos, yo aparecí en otro lado. Y yo cuando aparecí en ese lado, era una fila, eran 3 filas juntas, 1, 2, 3 filas. Y volteé atrás y era mucha gente, no podía mirar el fin. Y volteé para enfrente y no miraba el fin, era bastante gente para enfrente y para atrás. Y era un lugar raro, un lugar extraño. No les puedo decir que se parecía a algo que está aquí en la tierra porque jamás lo he visto. Era un lugar raro y el cielo estaba oscuro, gris. Era un lugar muy extraño. Y yo lo único que me dije, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué es este lugar? Entonces no era como un sueño, era como algo más real que un sueño. ¿O tú pensabas que era un sueño cuando...? Yo al instante que llegué a ese lugar, yo supe que no era un sueño porque yo sabía que yo estaba en mi cama dormido. Yo me di cuenta de que yo ya estaba en otro lugar. Porque cuando uno está, que tienes un sueño, no te das a la idea luego que tú estabas en tu cama. Oh, yeah, sí te entiendo. Yo estaba y aparecí en ese lugar y yo me decía, ¿qué es este lugar? ¿A dónde estoy? Si yo estaba en mi cama, ¿dónde estoy? Y la otra gente que estaba al lado mío se preguntaban lo mismo. La gente decía, ¿dónde estoy si yo estaba haciendo esto? O la otra gente, ¿dónde estoy si yo estaba acá? Todos estábamos intrigados de qué era ese lugar. A mí no me dio miedo cuando llegué a ese lugar. Yo solo nomás decía, ¿qué es este lugar? Y en ese lugar íbamos flotando, íbamos despegados del piso, tal vez como un pie o 2 pies despegados del piso. Y al instante yo me di cuenta que mi vida ya no me pertenecía a mí, que mi vida le pertenecía a alguien más en ese lugar, que yo ya era de alguien más, porque yo ya no podía retroceder para atrás, o para el lado, o para el otro lado, o para enfrente. Yo ya no podía hacer nada allí, yo ya no mandaba sobre mí. Ya no tenías libre albedrío. Allí ya de lo alguien que más. habla la palabra, sí. Yo le pertenecía allí a alguien más. Yo ya no
yo ya no podía decidir si sí o no. Ya era lo que esa persona, el dueño de ese mundo, es lo que él decía que se hacía. Y allí es donde me di cuenta, y la fila estaba enorme para atrás. Y iba avanzando y avanzando la fila, y avanzando la fila. Y a lo lejos miré una puerta grande, y miré que un demonio la abría de la mano derecha y el otro de la otra, del lado izquierdo, y otro demonio arrojaba a las gentes a ese lugar. Ahí es donde supe y donde supimos todas las personas que íbamos en esas filas a dónde es donde nos dirigíamos y en qué lugar estábamos. Ahí es donde nos dimos cuenta que era ese lugar. Entonces, y allí entonces entró un miedo. Allí entró un miedo horrible, un miedo que no se puede explicar. Un miedo es el miedo más horrible que puede sentir el humano. Un miedo horrible. Y antes de eso, tú nomás como que no sabías dónde estabas, pero no había como un temor, como si a dónde ibas o... Sí, antes de eso yo no tenía temor, yo no tenía nada, yo solo tenía la intriga de a dónde iba o qué era ese lugar. Y la gente que estaba allí cerca de mí también no tenían miedo, no les daba temor porque no sabíamos a dónde íbamos. Pero allí no podías, o sea, no, tú no mirabas a la gente como que hablaban ellos entre ellos. No, allí nada más todos íbamos. En realidad yo allí iba callado. Yo allí haces de cuenta que si yo voy y me paro en una fila ahorita, no conozco a nadie, yo no les voy a platicar a nadie, yo me voy a quedar callado en esa fila hasta que me llegue mi turno. Así yo iba ahí. Y la gente también nomás estábamos intrigados de qué era ese lugar. Sí, ¿por qué estamos allí? Si estábamos en otros, unos estaban haciendo una cosa, otros otra, y otras, y aparecimos ahí. So, ya cuando nos dimos cuenta, yo ya cuando me di cuenta de qué era ese lugar, ahí es donde vino un miedo horrible y se me vino todo a mi mente cuando me hablaban de las cosas de Dios. Se me vino todo cuando me decían cada palabra que me hablaban de la palabra de Dios, todo se me venía. Cuando me invitaban a la iglesia a buscar a Dios, todo se me venía. Se me venía como si fuera torturándote, algo como, no sé, como para atormentarte todavía más de no haber entendido cuando estábamos aquí en el mundo. Se me venían todas las cosas y yo decía, ¿por qué no les hice caso? Yo quisiera, yo cuando estaba allí, yo quería regresar el mundo, que hubiera otra oportunidad para mí, para poder reflexionar y ir a correr a los pies de Cristo. Pero en ese lugar ya no hay oportunidades. Ya era muy tarde. Yo ya solo decía, ¿por qué no les hice caso? ¿Por qué no les entendí? ¿Por qué no les creí que había un infierno? Y así iba yo. Y era una tortura horrible, porque lo que más me atormentaba no era que yo iba un día, 2 días, un año. Eso pasa. Eso no me hubiera atormentado tanto. Pero lo que más me atormentaba es que yo iba allí por toda una eternidad. Que yo ya de allí no iba a salir. Y dicen que en ese lugar el fuego no se apaga. Es una tortura que está permanente día y noche. Es un fuego horrible. Eso es lo que más me atormentaba, que iba a ser por toda la eternidad y que ese lamento no iba a descansar para darte un descanso, iba a ser día y noche. No sé si nos pueden buscar ese texto donde habla de eso, que dice de que el fuego no se apaga, dice, y el gusano no muere, algo así. Está tremendo. Sí, ese lugar, y entre más me iba acercando
cuando la puerta estaba abierta, salían unos gritos horribles, como de muchísima gente, gritando como si los estuvieran quemando vivos, como si los estuvieran torturando o partiéndolos en pedazos. Eran unos gritos horribles. Pero después de esas puertas, yo no les puedo decir que yo miré un túnel o que miré una luz. No, yo solo miré esa puerta y a donde los estaban arrojando. Ya de allí para adentro no miré yo nada. Yo solo puedo contar lo que yo miré, hasta dónde miré. ¿Y cómo va el versículo que dice? Dice así: donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Así dice la palabra de Dios. Sí, eso es lo que más me atormentaba a mí, que allí no había ni un descanso de tortura, no. Allí iba a ser día y noche por toda una eternidad. Eso es lo que más me atormentaba y lo que más me dolió, y fue lo que más me hizo levantar mis ojos al cielo, porque yo no podía creer que yo iba a ese lugar, porque yo decía, ¿por qué voy a este lugar si yo me arrepentí de mis pecados antes de venir aquí? Yo pedí perdón, ¿por qué vengo aquí? Y allí me di cuenta que no es solo pedir perdón, eso no te salva. Lo que te salva es aceptar al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. Amen. Eso es lo que nos salva, aceptarlo a Él, porque Él vino aquí y dio la vida por nosotros. Por eso es tan importante reconocer que Él es el único Dios y aceptarlo como nuestro Señor y Salvador de nuestra vida. Eso es lo único que te salva. Dice la palabra del Señor, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el único camino y es el único que te puede salvar. No solamente pedir perdón o ser buena persona, nada de eso te va a salvar. El único que te salva es declararlo con tu boca y reconocerlo como tu Señor y Salvador. Y ya después, ya cuando iba yo acercándome, ya me faltaba poco. Yo no perdí las esperanzas. Yo iba gritando, toda la gente iba gritando que no queríamos ir allí. Toda la gente, había niños wow, allí. Y ellos gritaban, todos. Era un dolor horrible. Yo cuando miraba a los niños, era una tortura. No solo por mí, porque yo miraba y decía, ¿cómo es posible que toda esta gente viene aquí? ¿Cómo es posible? Porque era una multitud de gente los que van ahí. Y yo, entre más me acercaba, yo no lo podía creer. Yo no podía creer que iba a ese lugar. Yo decía, ¿cómo es posible que yo vengo aquí? Y ya más se acercaba y más el tormento era, porque eran unos gritos horribles que salían de ahí. Unos gritos horribles. Y yo no quería ir ahí. Y alcé mis ojos al cielo y empecé a clamar. Aunque yo ya sabía que ya no había otra esperanza, porque dicen que ya es muy tarde, que ya se perdió todo, esperanza. Yo clamé al cielo, le clamé a Dios y le dije, Señor, perdóname, Dios, perdóname. Yo le gritaba, volteaba yo para el cielo, le gritaba, Dios, perdóname, dame otra oportunidad. Aunque yo entre mí algo sabía que nada me iba a salvar, que a mí me iban a arrojar allí, pero yo no perdí la esperanza. Yo le pedía a Dios, yo le seguía clamando, yo le decía, Dios, perdóname. Y yo no le gritaba Padre, yo no le gritaba Señor, no, yo no lo conocía a Él. Yo solo lo conocía, sabía que había un Dios. Yo por eso le gritaba, Dios, perdóname. Dios, dame otra oportunidad. No permitas que yo entre a ese lugar, porque yo sabía, si yo al entrar allí, ya no iba yo a salir jamás de ahí.
pero todavía me quedaba un poquito de esperanza antes de llegar a ese lugar. Y le empecé a clamar y empecé a clamar, y la gente que iba alrededor mío, ellos solo gritaban que no querían ir allí, que por favor, que no querían ir allí, pero ellos nunca alzaron los ojos al cielo. Yo era el único que estaba gritándole a Dios que me perdonara. Y seguí clamando, y ya mero me tocaba a mí cuando me iban a arrojar ahí, cuando miré al cielo y miré una mano grande, grande que salió de entre las nubes. Una mano grande que no le miré ni el codo, solo la mano grande que se extendió, una manota grande. Y me sacó de ese lugar y me sostuvo sobre su mano. Y me iba levantando esa mano, y me iba levantando, y se detuvo entre las nubes. Y cuando se detuvo entre las nubes, escuché una gran voz, una voz que retumbó fuerte por todos los lados, una voz grande, y me dijo: te voy a enseñar al lugar a donde ibas a ir. Y yo le empecé a clamar porque yo estaba con mucho miedo. Yo le empecé a clamar y le dije: no, Dios, por favor, no me enseñes ese lugar, te lo suplico, no me enseñes, Dios. Yo no conocía a ese Dios. Yo pensé que si Él me llevaba a ese lugar, Él se iba a arrepentir. Y yo por eso le clamé: no, Dios, por favor, no me enseñes ese lugar. Yo no sabía que era un Dios justo, que era un Dios de palabra. Yo pensaba que Él se iba a arrepentir y dejarme allá. Yo no lo conocía a Él. Yo no sabía nada de Él. Porque cuando me hablaban de Él, yo me enojaba. Yo no quería saber nada de Dios. Pero ahí yo le decía: no, Dios, no me enseñes, por favor. Y otra vez me dijo: es necesario que mires ese lugar. Y yo le empecé a clamar y le decía: no, Dios, yo no quiero ver ese lugar. Yo ya sé a dónde iba, yo no lo quiero ver. Yo le empecé a clamar y clamar y clamar. Y escuché la voz otra vez y me dijo: está bien. Y en ese momento que me dijo está bien, desperté en mi cama. Wow. Y me desperté en mi cama, abrí mis ojos y me levanté. No sé, algo, cuando mira a una persona algo sobrenatural, no sé si me entienden, que algo te pasó, que quedas traumado. Yo no sabía ni qué pensar. Yo solo, cuando abrí los ojos en mi cama, yo me levanté con un miedo horrible y mi cuerpo no reaccionaba. Yo lo que quería salir era corriendo de allí a la calle, o no sé, pero yo no quería estar ahí y mi cuerpo no reaccionaba, hasta que ya me fui calmando y calmando y mi cuerpo reaccionó y corrí a tomar agua y a comer algo porque mi cuerpo estaba como débil, como que, no sé, lo sentía sin fuerzas, como que cuando caminaba yo me temblaban sin fuerzas. No sé si te has pasado así, que cuando Sí. sientes, así estaba yo. Y ya después se llegó la noche y yo no quería cerrar mis ojos. Yo duré días para poder cerrar mis ojos. Yo no quería dormirme porque yo tenía miedo, si cerraba mis ojos, aparecer otra vez en ese lugar. Yo me dio miedo, y cuando iba en un pasillo oscuro o en algo oscuro, yo quedé traumado. A mí me daba miedo porque yo al mirar esos demonios, yo no quedé bien, y al mirar esa experiencia que tuve, yo quedé traumado. Fue un buen tiempo, no le conté a nadie de esto. Fueron como 2 o 3 meses que no le conté a nadie, y solo yo sabía lo que había pasado. Y tú solo estabas tratando de procesar qué te había pasado. Sí, yo solo no quería contarle a nadie, porque si les contaba iban a decir que yo estaba loco, o no me iban a creer, o no sé, no quise contarle a nadie. Y ya después, con el tiempo, yo anhelaba ir a la iglesia, pero no podía, me daba vergüenza. Yo anhelaba ir a buscar las cosas de Dios. Hasta que se llegó el día de tu boda. Amen. Y fuimos, y esa vez yo también iba malo a la iglesia. Y no alcancé a entrar hasta enfrente. Y me senté en una banca mero atrás. Y me dijo un hermano, me dijo: hey, tu familia está hasta enfrente, tienes que pasar para allá. So, como pude, llegué hasta enfrente y me senté.
y se llegó la hora de la adoración y todos se postraron a orar y yo me acuerdo que yo me quedé sentado y yo no aguantaba, yo estaba bien malo y le dije a Dios, pero yo le dije de todo corazón. Eso lo sentí, uno lo siente cuando le pide a Dios de todo corazón, uno lo siente. Y le dije, Dios, si en verdad me escuchas, te necesito en este momento. Y le dije, sáname, si en verdad me escuchas, sáname. Y sentí unos piquetes en mi cabeza y me movieron el pelo. Y pues yo estaba malo y yo enojado y estaba una viejita atrás de mí. Y dije, esta viejita algo me clavó en mi cabeza. Y yo volteé para regañarla. Yo volteé para decirle que qué me había clavado. Yeah. Y cuando volteé, la viejita estaba hincada orando. Wow. So ya no le dije nada, ya me quedé con el enojo, con el coraje. Y pues me senté. Nunca me di cuenta cuando el dolor de cabeza se fue. Wow. Nunca me di cuenta. Yo solo seguí que la gente viendo cómo oraba. Yo cerré mis ojos y pues le estaba pidiendo a Dios. Nunca me di cuenta hasta ya que se acabó la adoración y nos paramos. No sé a qué nos paramos y me moví y me di cuenta que ya no, en mi cabeza algo me golpeaba. Yo sentía que algo me golpeaba cuando me movía. Y cuando me paré y nos movimos, no sé si fue cuando, no me acuerdo la verdad bien, pero algo, y me moví y no sentí nada. Y otra vez me moví y no sentí nada. Y ya después noté que ya no tenía dolor de cabeza, Wow. que ya no me sentía mal. Y yo no hallaba cómo reaccionar. Yo me quería parar y gritar o hacer algo para ver si no estaba yo soñando o qué había pasado. Y así yo me movía y Gary me decía, ya no te estés moviendo tanto. Y pues yo solo me quedaba lo más quieto que podía. Pero nadie sabía el gozo que había en mí. Yo tenía como un gozo grande. Wow. Y yo solo quería y no podía quedarme quieto. Otra vez me movía y otra vez Gary, ya no te estés moviendo, te estás moviendo mucho. Y pues ya solo yo decía entre mí, si supiera wow. Si supiera. Y así se acabó el servicio y esperé que todos se fueran adelante y yo me echaba un brinco y volvía a mover mi cabeza y no volvía a sentir eso. Y salimos de la iglesia y allá afuera en el parqueadero hice lo mismo y nada. Pero no le dije a nadie, no conté mi testimonio porque yo tenía miedo de que al otro día yo dije, mañana me va a doler la cabeza. Porque a mí la cabeza me dolía casi todos los días. Y desde que pasó ese golpe que te diste. Sí, a mí mi cabeza me dolía todos los días, unos 5 días a la semana. Estás hablando de bastantísimos años. Ajá. Y así pasó y no les quería contar mi testimonio. Me decía el pastor, hermano, a ver cuándo cuentas tu testimonio. Yo le decía sí, pero tenía miedo porque yo decía, me voy a esperar porque mañana me va a doler la cabeza. Y me va a doler, mañana. Y no lo quería contar hasta que pasó se me hace que pasó como 3 meses. Fue cuando decidí contarlo porque pues yo ahí supe que Dios me había sanado. Ahí decidiste creer. Allí decidí creer porque yo en mí todavía no creía. Todavía quedaba la duda. Pero allí miré que lo que tenía yo en la cabeza jamás lo volví a sentir. Wow. ¿Cuánto hace que se casaron? En el 2019. En el 2019 hasta hoy, no me ha dolido la cabeza. Después de ese día de que saliste de la boda, jamás me dolió la cabeza, jamás. 5 años ya, casi 6 años, ¿no? Sí. Ni un día. Y antes, todos los días me dolía la cabeza. Por eso yo le doy gracias a Dios. Y ojalá este testimonio le sirva a alguien. No porque Dios sana, no porque Dios es bueno, no,
porque Dios cada día nos da una oportunidad Amén. para aceptarlo a Él. Amen. Porque dice que cada mañana son nuevas sus misericordias. Pero no sabemos nosotros, ese día de mañana te va a alcanzar la misericordia de Dios. Amén. No esperes para mañana. Acepta a Cristo, Wow. no tengas miedo. No vas a perder nada. Al contrario, Él nos ofrece una vida eterna. Amén. Donde no hay enfermedad, Wow. donde no hay llanto, donde no hay sufrimiento. Es un lugar hermoso, dice la palabra. No tenemos nada que perder. Por favor, si escuchas este testimonio, ojalá y te sirva de algo, Amen. de experiencia, porque yo no tenía miedo morirme, pero ahora me da un miedo saber Wow. que yo no voy a despertar mañana y no estar bien con Dios. Es el miedo más feo, porque ese lugar es un lugar horrible. Hoy es el día. Amen. Si tú miras este video, hoy es el día para aceptar a Cristo. Hoy es el día para que endereces bien tu camino. Amen. Si vas por el camino o estás en las cosas de Dios y estás en las cosas del mundo, hoy es el día de que tomes la decisión de seguir a Cristo. Porque dice la palabra de Dios que es ancho el camino y ese camino va mucha gente ahí. Son Amen. muchos los que lo encuentran. Y ese camino no lleva a ningún destino. Solo el único destino es el tormento eterno. Wow. Pero dice la palabra que hay un camino angosto y son pocos los que lo encuentran. Pídele a Dios que te guíe por ese camino angosto. Y no temas caminar con Cristo. Yo sé que ese camino habrá tribulaciones, Amen. habrá tropiezos, habrá caídas. Tal vez habrá llanto, luchas. Pero ese camino al final te lleva a la vida eterna. Todo vale la pena caer y levantarte, vale la pena pasar por un proceso, lo vale, Amen. porque al final, al mirar tus ojos, al mirar la gloria de Dios, Wow. al mirar a Amen. nuestro Señor Jesucristo con Amen. nuestros ojos, todo va a valer la pena. Amen. Yeah. Por eso les invito que no tomen su vida como cualquier cosa. Valoremos nuestra salvación. Amen. Porque la salvación es eterna en el infierno o en el cielo. Y yo aquí acabo mi testimonio y no sé, ojalá y les sirva de algo a las personas que crean. Ojalá y les sirva. Y aquí le doy el lugar a mi hermano. Gracias por todo. Gracias a Dios por lo que están haciendo ellos. Que el Señor los siga usando grandemente, porque no es para nosotros, Amen. es para las personas que van a aceptar a Cristo, para las personas que van a ser salvas. Y una alma no es cualquier cosa, una alma vale más que todo el oro de este mundo. Por eso sigan adelante, y gracias por lo que están haciendo, y que el Señor los siga usando y les dé sabiduría, entendimiento, para que todo lo que hagan les salga bien. Y yo aquí termino. Gracias por haberme escuchado. Amen. Pues me gustó mucho ese texto que dice la palabra de Dios, que cada mañana son nuevas sus misericordias. Y ¿para qué? Como misericordia de qué, puedes decir tú. Y es para uno, nos da otra oportunidad para nosotros volver a Él. Cada mañana que tenemos al despertar, no nomás es como un día de vida más que el Señor te concede para gozar en este mundo, o para, no sé, estar con tu familia o seguir en tus negocios, o que vivas una vida larga, sino que yo pienso que cada día es para que Él nos da, es para nosotros acercarnos más a Él. Amén. Y conocerlo más a Él. Y a veces yo pienso que nosotros no le tomamos tanta importancia a eso, pero eso lo que te pasó a ti es en un abrir y cerrar de ojos, en un instante, y muchos no
muchos no tienen esa oportunidad que tú tuviste. So, o como dice nuestro hermano José, hoy es el día. No esperes a que tal vez dices, no, pero yo en ese tiempo yo me voy a arrepentir, pero qué tal si no, qué tal si hoy es el día que el Señor te está dando para que te arrepientas. O sea que el futuro no es comprado, el futuro no lo sabemos, el presente, lo que tú estás viviendo ahorita, ese es el tiempo para actuar. Y hermano José, yo sé que ya terminaste tu testimonio, pero tú ya habías tenido experiencias también, como una experiencia también cerca a la muerte, ¿verdad? Yo me acuerdo que me habías contado. Sí. Y también eso fue como algo sobrenatural que tú, no sé si nos puedas contar también un poquito de eso. Yo cuando estaba niño, tendría como unos, también como 13 años. Yo fue una experiencia. Esa vez nosotros fuimos toda la familia a hacer un día de campo. Fuimos al cerro y fuimos a un arroyo. Nosotros le llamamos arroyo, pero en un río. Y pues toda la familia estábamos reunidos, haciendo comida. Y a mí se me hizo fácil acercarme al río. Y me acerqué a un lugar donde estaba el agua estancada y había muchos remolinos. Y como es un río, tiene mucha arenita, mucha gravita resbalosa, suelta como. Y yo iba pisando y yo quise con mis manos ir a tentar la agua para ver si estaba fría o no sé, fue la curiosidad. Y yo cuando iba tentando el agua, la grava se fue moviendo y me resbalé y me fue metiendo para adentro. Y cuando acordé, ya las corrientes me habían agarrado. Yo no sabía nadar, yo tenía como 13 años, 12 años. Y así me fue volviendo el agua y yo estaba entre los remolinos y yo gritaba y nadie me escuchaba. Yo le gritaba a mis hermanas estaban lejos y allí nadie, yo estaba solo. Y pues cuando una persona se está ahogando es una desesperación horrible. Amen. Yeah. Que uno lucha por su vida. Pero yo miré ese lugar que estaba hondo y los remolinos y volteé para atrás a donde iba la corriente. Estaba horrible, había muchas piedras, ramas, estaba feo. Wow. Y lo que más me dolió allí, fíjate, no me daba miedo la muerte. A mí no me dio miedo morir. Nunca no, te daba miedo. No me dio miedo morir. A mí lo que más me dolía es de que no iban a encontrar mi cuerpo. Wow. Yo decía, no, mi mamá no va a encontrar mi cuerpo. Y sí, ya no luché más. A mí no me dio miedo morirme, no me daba miedo porque pues no sabemos lo que hay al otro lado de la muerte. Por eso no nos da miedo. Yeah. Se nos hace bien fácil, pero. Y sí, no me dio miedo. Solo dije, pues ya me morí, ya me voy a morir, ya para qué me pongo a luchar. Lo que hice es que solo solté mis brazos y ya no luché contra las corrientes, contra los remolinos, solo me solté, ya no peleé. Y me sumió el remolino, ya no hacía yo por levantarme nada, ya te resignaste, ya. Me resigné a morir, ya, lo que pasara, ya. Y yo cuando ya no podía respirar y estaba en el remolino, vino a mi mente una voz. Wow. Y camina por abajo del agua. Vino eso a mi mente, camina debajo del agua. Wow. Y cuando vino esa voz a mi mente, yo caminé debajo del agua y hice el intento, iba caminando y pisaba yo y me subía para arriba a agarrar aire. Otra vez y caminaba abajo del agua, y iba caminando y otra vez saltaba a agarrar un poco de aire y otra vez me bajaba y seguí caminando hasta que llegué a la orilla yo solo. Allí yo nunca le di gracias a Dios, yo nunca supe que fue Dios, nada, yo solo salí bien espantado de ahí. Hasta después de grande que ya conocía a Dios, vino ese recuerdo. Yeah.
y sí, y llegué a la orilla y pues yo solo no supe cómo fue que salí yo de allí. Yo estaba chico y sí, no supe cómo fue que salí de ahí. Nunca le di gracias a Dios ni nada. Ya después, cuando yo estuve en las cosas de Dios, me di cuenta que el enemigo desde el principio, él nos quiere quitar la vida. Wow. Él quiere que él nos quiere quitar la vida. Pero Dios es grande. Por eso le doy gracias a Dios por todo lo que ha hecho. Y si me pongo a darle gracias por todo, pues no acabamos, porque yo sé que todos estamos agradecidos con Dios. Y esa fue otra experiencia que tuve. Gracias a Dios. Sí, cierto, desde el vientre yo pienso que el enemigo siempre trata de quitarle la vida al ser humano, a la creación de Dios. Wow. Pero fíjate cómo el Señor te guardó. Es que Dios tiene un plan grande para tu vida. Pero lo más importante es de que no tenemos miedo a morirnos. Las personas pensamos que somos eternos. La verdad, la alma de nosotros es eterna. Amen. Sea en el infierno, sea en el cielo. Por eso todo esto que hacen o que hacemos es para que recapaciten que después de la muerte existe un infierno y existe un cielo, y las cosas espirituales son más reales que nosotros mismos. Sí, es para que vean y para que entiendan que las cosas no son como nos las pinta el mundo o el gobernador de este mundo, que dice la palabra de Dios que el diablo es el que anda gobernando este mundo, y es lo que pinta el que tú dale gas, tú diviértete, que no pasa nada. Pero si hay un infierno, y el Señor Jesucristo, cuando Él vino y se hizo carne, Él cuando anduvo predicando, Él habló mucho del infierno. Él habló mucho del infierno. Y es algo que Él quería hacernos entender. No, ¿cómo te digo? Para que nos diera temor, para que nos diera miedo ir a ese lugar. Porque el miedo en lo natural es como un mecanismo que uno tiene para alejarse del mal. Como si tú te acercas a un barranco o algo, a ti te va a dar miedo y te vas a alejar. Como que eso es algo natural que el Señor implantó en nosotros, el ser humano. Y así también en lo espiritual también hay quiere ponernos ese temor de que hay un infierno, para nosotros alejarnos, para nosotros buscar a Jesús, que Él nos ofrece una vida eterna. Dice su palabra, como leía nuestro hermano José, de que Él no vino a condenar al mundo, sino que Él vino para que el mundo sea salvo por Él. Y yo le pido a aquel que siga adelante, que tal vez si ya tomaste la decisión y tal vez es un poco duro, y sí es difícil cuando tú te acercas. No sé, mi hermano José, cómo pasó cuando él decidió seguir a Cristo, si fue fácil o fue duro. No es fácil. Para mí ha sido duro. Para mí ha sido duro hasta el día de hoy. Es una lucha fuerte. No es fácil, es un camino duro. Y el fácil es el camino ancho, el que el mundo nos ofrece, el que el rey de este mundo, como dices, es el que ese camino está fácil. Ese camino nos da lo que nosotros podemos desear aquí, pero lo que el enemigo no nos dice, él es mentiroso. Él lo que no nos dice es que al final de ese camino hay un tormento eterno. Pero las cosas de Dios son difíciles, pero siempre con la mano de Él siempre nos sostiene. Dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Nosotros con fe creemos que hay un Dios que nos sostiene. Amén. Y que vamos a llegar al final. Sea duro o sea fácil, tal vez para unos cristianos es fácil, para unos ha sido duro, pero
con Dios siempre el final va a ser el mismo, el mejor. Amen. Y vale la pena. Y vale la pena Yeah. esforzarnos. Sí, Vale sí. la pena seguir a Cristo. Me gustó eso que dijiste, es que vale la pena. Y sí, sí vale la pena. Aunque tengas que luchar, yo sé que a veces es difícil luchar contra adicciones, contra lo que la carne quiere. Es muy difícil, especialmente para alguien que vivió, puedes decir tú, la mitad de su vida en el deleite carnal. Es difícil uno separarse de eso, porque cuando tú andas en el mundo, tú vas con la corriente del río, suavecito te va llevando, pero cuando tú tomas una decisión a seguir a Cristo, tú te paras y empiezas a caminar al revés, contra la corriente del río, y es duro, porque vas contra la corriente, pero es duro, pero ahí va alguien enfrente de nosotros, abriendo camino para nosotros caminar. Sí, amén. So, yo sé que es duro, pero no estamos solos en nuestro camino. El Señor nos mandó, el Señor Jesús, cuando Él fue, dice: yo me voy, pero vendrá, dice, el Consolador, el Espíritu Santo, y yo les animo a que sigan adelante, y si no pueden, si se sienten derrotados, si se sienten que ya tirar la toalla, clamen al Señor, y Él les va a dar nuevas fuerzas. Porque yo en mi camino, a mí me ha pasado, y yo he clamado al Señor. Dice su palabra: 7 veces cae el justo y el Señor lo levanta. So, clama, sigue adelante, y si no te has afirmado, si estás entre sí y no, yo te aconsejo de que si tú escuchas este mensaje, de que te pongas a cuentas con el Señor y tomes esa decisión correcta. Amén. Y no sé si mi hermano tiene otros comentarios. Yo terminé. Amén. Entonces aquí les damos gracias, hermanos, y también les quiero poner una disculpa. Es nuestro primer video, pero lo hacemos para la honra y gloria del Señor. Amén. No es para que uno se mire bien o para hacer algo, no sé, tal vez digas tú profesionalmente, para ganar likes o lo que sea, sino es para que aquel que escuche pueda llegar al arrepentimiento y llegue la salvación a esa vida. So, le damos gracias a cada quien por mirar este video, y primero Dios, si el Señor quiere y con su ayuda, seguiremos también con otros hermanos que gustan compartir su testimonio y las grandezas que el Señor ha hecho en sus vidas. Y que el Señor les bendiga, hermanos. Y antes de cerrar el video, quiero hacer una oración. No sé si mi hermano José quiera dirigir la oración. Amén. Para orar por aquellas almas que van a escuchar. Señor, a ti Amén. venimos, Señor, delante de tu presencia, Padre. Amen. Gracias por habernos permitido hacer este video, Señor. Amen, Lord. Ahora, Señor, lo único que podemos nosotros es ponerlo en esas redes, Señor. Amén. Sí, Pero Señor. tú lo puedes todo, Señor. Tú sabes lo que haces, Señor, porque tú lo haces perfecto. Amén. Que este video llegue a las personas correctas, Aleluya. Señor. Sí, Y Señor. que entre y que crean en su corazón que hay un infierno y hay un Amén. cielo. Sí, Señor. Y lo más importante es que hay un Dios poderoso que nos está abriendo las puertas cada día que abrimos nuestros ojos. Amén. Ahí nos está diciendo Dios que nos está dando otra oportunidad más. No esperen a que estén en ese lugar, no esperemos a que estemos en ese lugar para recibir la otra oportunidad, sino que Dios, tú nos das la oportunidad en Amén. este mundo día tras día, Señor. Al momento que abrimos nuestros ojos, Señor, sabemos que es una oportunidad más que tú nos das, Señor, para poder enderezar nuestros caminos. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor. Amén, Gracias Señor. por tu amor, Señor, Thank por tu you, Lord. paciencia con nosotros, Amén. Señor. Y
yo de todo corazón deseo que este video llegue a las personas correctas y puedan ser salvas y que el enemigo no tenga parte sobre esas Amén. personas, porque En lo nombre de único que Jesús, Dios ya. quiere es salvarnos. El único Amén. que quiere es que estemos allá con Él. Gracias, Señor. Thank you, Gracias por todo, mi Dios. Gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, aleluya. Les bendecimos en el nombre de Jesucristo y acuérdense que apartaos de Jesús nada podemos hacer. Él es la vid verdadera, dice, y vosotros los pámpanos. Amén. Amén.